Después de un rato, se calmó, pero permaneció con la cabeza apoyada en el pecho de Graciela, sintiéndose como en los brazos de la madre que conoció y que la crió. Graciela finalmente habló. Todavía emocionada, ¿qué pasa? Sé que me ofreciste una nueva vida, incluyendo el reconocimiento judicial de que eres mi verdadera madre. Es cierto, pero no puedo aceptar algo así. He estado pensando, mis padres quizás se equivocaron al comprar un bebé, pero ¿sabían lo que había pasado? ¿Conocieron alguna vez las circunstancias criminales en las que me arrebataron? No lo sé, quiero que veas una foto de ellos y que me digas si fueron las mismas personas que nos llevaron cuando nacimos. No puedo hacerlo. No recuerdo sus caras. Estaba débil y el lugar tenía poca luz, pero mira. Por favor, no importa si eso te tranquiliza. Susana agarró una pequeña mochila y sacó unos álbumes de fotos. Eligió una en particular. Y la hoja mostraba algunas fotos de sus padres. Graciela tomó el álbum de las manos de la niña y lo observó con atención. No había visto con claridad a quienes fueron a buscar a las niñas, salvo a Leocadia, que no reconocía a nadie. Pero quienes lo observaban a través de las fotografías no parecían estar rodeados por la crueldad que percibió en los gestos de la pareja que se había llevado a sus hijas. No son ellos, afirmó con una convicción que incluso la sorprendió. Estoy segura de que, aunque no recuerdo los rostros de esas personas, hay algo en los ojos de sus padres que no había en esa pareja. Reflexionó unos segundos más, y respondió con una amabilidad incisiva. La respuesta fue tan firme y convincente que Susana ya no tuvo dudas. Apretó el álbum de fotos contra su pecho y lloró largamente. Los quise mucho, dijo, y ellos también me querían. Lo sé, y estoy agradecida por ello. Durante los años que te busqué, oré y le pedí a Dios que, si no te encontraba, al menos te criaran personas que te quisieran y te trataran bien. Y creo que ambos lo lograron. Carmina puede tener miedo y estar enojada conmigo. Pero sería injusto si no reconociera el cariño que les da a esos niños. No te imaginas lo importante que es para mí saber que no fueron mis padres quienes me arrebataron de tus brazos, me lo imagino, no quiero que pienses que estoy tratando de deshacer todo lo que tus padres hicieron y sintieron por ti como te dije. Estoy agradecida con ellos por la forma en que te trataron y creo que es muy hermoso el sentimiento que tienes por ellos, gracias Graciela, y por eso por este sentimiento y por todo lo que vivimos en el pasado que no quiero perder su nombre, quiero que las cosas sigan como están, te reconozco como mi verdadera madre, pero no puedo borrar todo lo que mis padres me dejaron y no solo hablo de mi nombre y mis posesiones, me refiero al legado de moral que construyó parte de mi carácter, hablo del sentimiento de amor de los muchos momentos que vivimos juntas y grabamos en mi alma el verdadero sentido de la vida. Nunca lo perderé. ¿Significa eso que no quieres ser reconocida legalmente como mi hija? No estés triste. No quiero que pienses que soy desagradecida ni nada por el estilo. Pero no puedo simplemente borrar mi identidad. No puedo construir otra sobre la que formó mi personalidad. ¿Lo entiendes? Te entiendo y admiro profundamente. Tu lealtad, no importa. Durante mucho tiempo quise encontrarte y oírte llamarme madre, pero eso ya no tiene ningún valor. Lo que importa es el amor que siempre he sentido por ti y que espero sembrar en tus corazones. Susan la abrazó y continuó, en cuanto a la herencia. Es tu derecho. Puedo dejarte todo en mi testamento. Eres una persona maravillosa, Graciela. Estoy muy feliz de haberte encontrado y de ser tu hija. Se abrazaron de nuevo y Graciela ayudó a Susana a empacar sus cosas en su nueva habitación. Entonces, la dejó sola para que pudiera pensar y acostumbrarse a la nueva casa. Quería que Susana se sintiera cómoda y se acostumbrara a la vida que tendría a partir de entonces. Susana pensó en sus padres muertos y los extrañó. Escogió una fotografía que se había tomado en su último cumpleaños con ellos cuando cumplió 18 años y la colocó en un marco vacío en la mesita de noche, uno de los muchos que Graciela tenía esparcidos por la habitación. Terminó de arreglar el marco y sus pensamientos la llevaron de vuelta a René. Una ligera opresión le azotó el corazón y las lágrimas brotaron de sus ojos, que después de todo volvieron intactas. Ya no podía llorar por René. Capítulo 31. A Beatriz le pareció que un tren le había pasado por encima. Tenía en sus manos los resultados del análisis de sangre que se había hecho esa mañana. Pensó que era prácticamente imposible que eso hubiera sucedido, pero era cierto. A pesar de todas sus precauciones y cuidados, algo en sus métodos anticonceptivos había fallado y estaba embarazada. Y un embarazo en ese momento representaba un cambio repentino en sus objetivos. El dolor de cabeza era consecuencia de la ira desbordante de Lorena, quien vio en ese embarazo el fracaso total de sus planes. Lorena la rodeó furiosa, maldiciéndola y golpeando violentamente la mesa. La chica no se dio cuenta de nada, pero la incomodidad fue en aumento hasta que vio a Víctor acercarse. Disculpa la demora, querida, dijo, besándola con ternura y lanzando sellos rosas llenos de amor a su alrededor. Al darse cuenta de que no se encontraba bien,
Víctor la abrazó con efusión y una lluvia rosa se derramó sobre ambos, provocando una sensación de incomodidad en Lorena. El espíritu se alejó, molesto, incapaz de soportar esas vibraciones de amor puro y sincero que no concordaban con sus mezquinos propósitos. ¿Recibiste los resultados de la prueba?, preguntó con ansiedad. Sí, dio positivo, ¿verdad? Solo lo notó en su rostro. Ahora, Víctor, ¿qué vamos a hacer? Su pasó la mano por el pelo y no respondió. Tenemos que avisarles a nuestros padres, tranquilízate. Pensemos lo primero. Pero no hay otra opción, ya tengo 6 semanas de embarazo y pronto me crecerá la barriga. Su frotó la frente y pensó en cómo pudo haber pasado esto. Siempre somos cuidadosos. ¿Qué vamos a hacer? Mi padre se pondrá furioso. Hay maneras más fáciles de solucionar esto, gritó Lorena desde la distancia. Aborta, Víctor. Te lo mando. Beatriz captó la distante sugerencia de Lorena. Pero Víctor no conectó con ella. ¿Y si no se extraen al bebé?, preguntó entre lágrimas. Ni hablar. Sabes que estoy en contra del aborto y tú tampoco lo has estado nunca. Tienes razón, Víctor. Perdóname, respondió entre lágrimas. Piénsalo, veía. No tienes por qué estar así. No pasa nada, no estaba en nuestros planes. Me estoy graduando, estoy empezando la columna deportiva en el periódico de mi padre. Y tú todavía estás en la universidad, pero pasó. Sé que va a ser difícil, pero podemos con ello. Beatriz lloró más por la influencia de Lorena que por su propia desesperación. Sin embargo, las sensatas palabras de Bior iluminaron su angustia y pudo pensar con más claridad. Creo que tienes razón, asintió, secándose las lágrimas. La verdad, no sé qué me pasó. Eres muy joven y estabas aterrorizada. Es comprensible, pero todo irá bien. Cuando nazca el bebé, ya me habré graduado y podré pagar una niñera y una criada. Y tú seguirás estudiando. ¿Será tan fácil? Dependerá de nosotros. Al fin y al cabo, un niño no es una bestia de 7 cabezas. Somos jóvenes, pero no somos niños. Al darse cuenta de que perdía terreno y de que no podía acercarse, Lorena siguió dando vueltas, buscando una grieta, por la que colarse y romper el aura de protección con la que la cubría el amor de Bior. Beatriz gritó desde lejos, vas a ser una madre terrible, bruja, debilitada otra vez. Beatriz conectó su mente con la de Della y repitió casi con las mismas palabras, ay, Víctor. Me temo que no soy una buena madre. Qué tontería, Beatriz, serás una excelente madre, mucho mejor de lo que fue la mía para. Por primera vez en muchos años, Lorena escuchó la opinión que su hijo tenía de ella. Nunca en su vida se había preocupado por la opinión de Víctor ni había cuestionado su desempeño como madre. En realidad creía que eso no le importaba, pero escucharlo de una manera tan fría y impersonal que no había sido una buena madre, le causó un shock sorprendente y doloroso. Ya no quería acercarse ni gritarle a Beatriz. En cambio, guardó silencio y observó a Víctor acariciar el vientre de la niña, preguntándose si más tarde debería sondear la mente de su hijo para intentar averiguar más sobre él. En ese momento, sin embargo, tuvo que mantener las distancias y aunque logró acercarse un poco, prefirió no acercarse a ellos y los dejó exhaustos con Lorena fuera de la vista. Beatriz estaba recuperando rápidamente del dolor de cabeza y las ideas que surgían con más claridad en su mente. Vamos a contárselo a nuestros padres enseguida, sugirió, ahora más segura de sí misma. Cuando vienes hoy a mi casa y te lo contamos juntas, luego hablaremos con tu padre. Todo quedó acordado ese mismo día. Beatriz y Bior se lo contarían todo a sus padres. Carmina llegó temprano del trabajo y Beatriz la llamó en cuanto se dio cuenta de que había llegado. Le encantaría hablar con las dos a la vez, pero no podía esperar más. Si su madre se enteraba primero, quizás sería más comprensiva y ayudaría a calmar el arrebato de su padre. ¿Qué ha pasado, hija mía?, preguntó Carmina, preocupada por la seriedad en los rostros de su hija y su novio. ¿Ha pasado algo? Más o menos. Pudo ver la ansiedad en el rostro de su madre y decidió ponerle punto final. En realidad, mamá, lo que ha pasado es que estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Quién está embarazada? Mamá, preguntó Renato, quien acababa de abrir la puerta de la sala y solo escuchó el final de la conversación. Los dos lo miraron atónitos hasta que Bior tomó la iniciativa y habló de inmediato. Renato, vinimos a decírtelo, dijo Renato. Era algo que Renato ansiaba, solo él sabía lo difícil que era fingir que consentía la relación de su hija con él. Ese chico. Pero intentar que aceptara ese embarazo era una locura inimaginable. No tienes ni idea, lo regañó entre dientes, agarrándose la mano para evitar golpear a Víctor en la mandíbula. Ya pasó, papá. Pero tranquilo, Renato, aclaró Víctor. Nos casamos. Ni hablar, ni hablar. Vas a abortar a este niño, Beatriz, cueste lo que cueste. Renato estaba horrorizado. Carmina apenas podía creer lo que acababa de oír. Así es, le prohíbo a Beatriz que se case con este loco y tenga un hijo suyo sobre mi cadáver. Se ha vuelto loco. Papá, replicó Beatriz, llena de indignación y repugnancia. ¿Desde cuándo eres dueño de mi vida? Desde que vives en mi casa y estás bajo mi cuidado. No seas así, él gritó, puedo mudarme ahora mismo. Deja de hacer tonterías, niña. No tienes a dónde ir. No me malinterpretes. Renato intervino. Víctor, esforzándose por mantener la calma y el respeto.
Beatriz y yo no te pedimos permiso. Ni lo necesitamos. Somos adultos y capaces de tomar decisiones. Nuestra propia vida ahora. Si prefieres amenazarla con un aborto o echarla de casa, no te molestes. Me llevaré a Beatriz a vivir conmigo en mi casa. Dominado por la furia, Renato se paró frente a él y, mirándolo fijamente con ojos llameantes de odio, dijo: espera, te mataré antes de que lo intentes. Dios mío, Renato, dijo Carmina, no entiendo qué te llevó a destilar tanto odio y usar toda esta violencia. La intervención de Carmina la hizo reaccionar. La razón la estaba volviendo loca. Y necesitaba contenerse antes de revelar sus verdaderas razones para querer evitar esa desgracia. Beatriz no lo entiende, se disculpó, mordiéndose el labio para contener la ira. Es joven, va a arruinar su vida. Va a dejar la universidad y pasar el resto de su juventud cambiando pañales. Eso no es futuro para nadie. Somos nosotros quienes decidimos, objetó Beatriz, y no es asunto tuyo. No queremos faltarte al respeto, Renato, añadió Víctor. Pero ya lo hemos decidido. Nos casaremos y tendremos este hijo, nos apoyes o no. Tu padre nos apoyará, dijo Carmina, mirándolo, con aire suplicante. No lo harás. Él le devolvió la mirada con una furia que nunca antes había visto. No, dijo con contundencia, y giró sobre sus talones. Llegando a la puerta principal, Carmina lo siguió y lo alcanzó en el garaje. ¿Listo?, preguntó. Para subir al coche y irnos. ¿Qué te pasó? Lo regañó, aún sin comprender. Después de todo lo que nos pasó, es precisamente por lo que intento dejar de decir tonterías. No, Renato, lo olvidas. Porque tuvimos que adoptar a nuestros hijos. Eso es cosa del pasado, respondió, indeciso. Que te haya pasado a ti no significa que le vaya a pasar a Beatriz. Los tiempos son otros y las circunstancias son otras. No voy a apoyarte en esto. Sabes que, después de lo que me pasó, me opongo radicalmente al aborto y se lo transmití a Beatriz. Se nota. Pero en este caso es diferente. Giles no puede entrar en nuestras vidas así. El padre de Víctor se sorprendió. Ella se sorprendió. Porque para nada, no tienes derecho a ocultarme nada. Beatriz también es mi hija. Hay cosas sobre Gilson que desconoces. ¿Qué secretos? Terribles secretos del pasado. ¿Qué clase de secretos no entiendes? No negó con la cabeza. Atónita, no entiende nada. No estaría en contra de este matrimonio si no tuviera una razón de peso para no querer que nuestra hija tenga una relación con el padre de Víctor. Pero dime, por el amor de Dios, si tienes algo contra él, necesito saberlo. Renato la miró con labios temblorosos, apretando la mandíbula como si intentara contener la oleada de odio que emanaba de él. Gilson fue quien nos encontró a Beatriz, dijo implacable y escandalosamente. Él era el traficante de bebés. La sorpresa siguió a su sorpresa, y Carmina no oyó nada más. Se llevó la mano a las sienes y se desmayó sin hacer ruido. Renato corrió hacia ella y la sostuvo, sentándola en el asiento del coche. Se acercó a un grifo cercano, y, ahorcando las manos, le salpicó la cara. Ella regresó lentamente y enmarcó el rostro de Renato. ¿Cómo no me lo contaste? Estalló de repente. No quería preocuparla. Por eso intentaste prohibirlo. Carmina, de repente comprendiendo el significado de todo. Ahora todo tiene sentido. ¿Pero por qué cambiaste de opinión? Gilson me convenció de que era el mejor. Gilson, pero desde que te reencontraste con ese hombre, no tuve opción. Estaba bajo presión y pensé que sería él quien encontraría una solución. Después de todo, es su hijo y aún confías en él. Este Gilson debe ser peligroso. Tienes razón. Es peligroso y capaz de cualquier cosa para salir de la cárcel. Mató al padre de Beatriz. Nos mató a nosotros y también puede matarnos. Jesús, entiende ahora por qué no puedo consentir este matrimonio ni el nacimiento de este niño. Carmina se tapó la cara con las manos y lloró. Nunca imaginó que su hija se hallaría con el hijo de un hombre tan peligroso. Estaba de acuerdo en que un matrimonio entre Beatriz y Víctor en esas circunstancias sería peligroso, pero un aborto había ocurrido cuando aún era muy joven. Renato había sido su primer y único novio, y se conocieron en la fiesta de 15 años de una prima. Carmina tenía 14 años en ese momento y Renato 17. Empezaron a salir al año siguiente. Ella se embarazó. Estaban en las primeras etapas de su matrimonio. Era la década de 1970, y los embarazos de adolescentes solteras eran mal vistos por los padres y la sociedad, a pesar de ser mineros adinerados. Los padres de Carmina provenían de familias mineras tradicionales y el embarazo de la joven sería un escándalo en la sociedad conservadora. Los jóvenes, asustados, decidieron tomar el camino que creían más fácil, el aborto. Como el dinero no era un problema, Renato consiguió los fondos necesarios con bastante facilidad y el aborto se realizó sin que nadie se enterara. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaban. Una infección inesperada robó a Carmina la esperanza de ser madre para siempre. Fue ingresada en el hospital y sus padres descubrieron lo sucedido. Pero lograron mantenerlo en secreto sin que nadie más lo supiera. A partir de ese día, sus encuentros con Renato fueron monitoreados y se esperaba que se casaran en cuanto el chico terminara sus estudios.
tan pronto como Renato terminó la carrera de geología. Se celebró la boda y se mudaron a Río de Janeiro, donde establecieron toda la parte administrativa de su negocio. Entonces comenzaron a intentar concebir. Consultaron a los mejores especialistas de Brasil y del extranjero. Pero el daño causado en su útero por el aborto fue irreversible y perdió todos los bebés. Nunca pudo ser madre. La solución fue adoptar un niño. Al principio, Carmina y Renato se resistieron a la idea, pero la imposibilidad real de tener hijos, sumada al inmenso deseo de ella de ser madre, los hizo reformular sus ideas y optar por la adopción. Beatriz fue aceptada en sus vidas y corazones, sin mayores problemas, al igual que Nicolás fue aceptado más tarde. Con 2 hijos, la familia parecía completa y la vida perfecta. Ahora Beatriz se encontraba en una situación similar a la de Carmina, excepto que el padre del niño era alguien que podía poner en riesgo no solo la integridad física, sino también la moral de esa familia. Sin embargo, ¿qué se podía hacer para evitar lo peor? Decirle la verdad a Beatriz era imposible. La inseguridad y el miedo a perder a sus hijos harían que Carmina intentara por todos los medios ocultárselo. Podía afrontar cualquier adversidad en la vida, excepto perder a sus hijos. Él le devolvió la mirada con una furia nunca antes vista. Capítulo 32. En la mesa del desayuno. Carmina notó la ausencia de Beatriz. Nicolás devoraba su pan con mantequilla como siempre, ajeno a los problemas de la casa. Esbozó una sonrisa amarga. Perder a sus hijos sería el peor castigo que podría merecer. Miró a Renato, quien parecía leerle el pensamiento. Le acarició la mano, alborotando el cabello de su hijo con la otra. ¿Dónde está Beatriz?, preguntó. A la criada que vino a traer más leche. Salió temprano sin desayunar. Dijo a dónde iba. No, señora. Debió de ir a la universidad, comentó Nicolás, sacando la lengua. Carmina no respondió. Volvió a mirar a Renato, quien permanecía con una expresión impenetrable, haciéndola temblar. ¿Qué te pasa, querido?, preguntó, intentando controlar la voz para que su hijo no la viera casi desesperada. Nada, fue la respuesta evasiva. De hecho, ni siquiera sabía qué era. Un presentimiento le puso los pelos de punta y se estremeció. Asustada. Mamá, era el niño, negó con la cabeza. Te estás haciendo vieja, Intenta terminar ese café pronto o llegarás tarde a la escuela, advirtió Renato, pero al verla, cuando terminó el café, Renato se fue con Nicolás para llevarlo a la escuela. Carmina corrió a su celular y llamó a Beatriz, quien contestó enseguida. Hola, mamá, ¿dónde estás en la universidad? ¿Por qué te fuiste tan temprano? Pasé primero por casa de Víctor. ¿Por qué esa pregunta suena un poco fuera de lugar? Pero no importa. Quizás sea porque Víctor es mi novio, mi futuro esposo y el padre del hijo que espero. Hubo un silencio nervioso. Carmina respondió, estoy bien. No tengo náuseas. Prefiero no opinar. Susane pensaba en René. Hacía mucho tiempo que no lo veía y lo extrañaba, preguntándose dónde estaba. En realidad, René no podía aceptar haber perdido a Susane. La buscó en vano en los lugares que ella frecuentaba. Todos los días iba a la playa y caminaba por la acera observando los coches que pasaban, buscando su rostro tras la oscuridad de las ventanas. Hasta entonces, no había podido verla. Caminaba por la playa al caer la tarde cuando estaba seguro de que estaba allí. Era diferente, con ese pelo largo y rubio, su cuerpo más lleno y redondeado, pero sin duda era ella, mostrando diferencias esa vez. Era capaz de imprimir. Estaba sentada en una silla, mirando el mar y de la mano del chico, probablemente su novio. Desde donde él estaba, los observaba. Susan parecía muy cambiada. No era solo su cabello y su cuerpo más curvilíneo. Algo diferente iluminaba su rostro. Decidió acercarse. Caminó frente a ella y lo miró directamente, sorprendida por lo que vio. Su vientre estaba expuesto al sol del atardecer, y una pequeña barriguita delataba el embarazo. Se detuvo asombrada y 1000 pensamientos cruzaron por su mente. ¿Y si ese hijo fuera suyo? Ella y su novio parecían felices, riendo y besándose de vez en cuando. Él le tocaba el vientre con cariño, susurrándole cosas cariñosas al oído. Cosas que ella escuchaba con placer y siempre reía a carcajadas con pura satisfacción. La escena llenó de celos a René. Susan se había dejado crecer el cabello y tenía mechas rubias. Igual que la otra vez. Esa oportunidad había sido hacía mucho tiempo. Debía de llevar una peluca muy similar a su cabello actual. Tal vez para impresionar a su novio con algún manierismo carioca. Y ella, su cuerpo más voluminoso, por supuesto, se debía a que solo tenía unos meses de embarazo. Por suerte, estaba hermosa, más hermosa que nunca. Su corazón se aceleró, y un deseo loco de abrazarla se apoderó de él. Por supuesto, no era Susane a quien veía. René estaba frente a Beatriz, quien aún exhibía una barriguita tímida, pero con todos los signos del embarazo. Se quedó frente a ella, hirviendo de celos y rencor, más aún porque dudaba que no lo hubiera visto. Ella lo había oído, estaba seguro. Y fingió no verlo para no tener que hablar con él delante de su novio rico. Víctor también lo notó. La miraba fijamente, como si existiera. Beatriz, que hasta entonces no había notado su presencia, la miró un momento y luego apartó la mirada, pensando que era un coqueteo descarado delante de su novio.
¿Hay algún problema, amigo?, preguntó Víctor, molesto por la insistencia de René en mirarlo. Beatriz nada, respondió, mirándola. Ya no hablas con tus amigos, Susanne. Perdona, pero me confundes con otra persona, afirmó. No me llamo Susanne, así que eso significa que ahora, además de cambiar tu apariencia, también te has cambiado el nombre. Y añadió, no entiendo, no tienes que fingir, Susanne, escúchame. Amiga, le interrumpió Víctor, claro que hubo un error. No se llama Susanne y no te conozco. La estás confundiendo con otra. Solo que si es tu clon, no es Susanne. ¿O acaso, creías que cambiarte el pelo y presumir de embarazo bastaría para engañarme? Estás siendo inoportuna, amiga, dijo Björn, exasperado. Ya te dije que no es esta Susanne. No me importaría tanto que me dejaras si no estuvieras embarazada. ¿De quién es este hijo? ¿Es suyo? Basta, advirtió Víctor, preocupado por Beatriz. Parecía sentirse mal por no haberme dicho que estaba embarazada. Llevo tiempo buscándola. Solo quería verla pasar, pero cuando vi tu barriga, no pude contenerme. ¿De quién es este hijo? Susanne, te estás volviendo impertinente. Jovencito, lo reprendió Víctor, vete. Ella no es Susana y no te conoce. Búscate a tu novia en otro sitio. Mi novia nunca fue mi novia. Siempre fue tuya porque eres tú quien tiene mi dinero. Siempre has sido mi amante. Solo me quería para la cama. René no pudo terminar de hablar. Víctor le dio un puñetazo en la boca y él cayó a la arena, sorprendido por el ataque inesperado. Te lo advertí, gritó Víctor, no permitiré que tú ni nadie insulte a Beatriz, repitió Beatriz, tapándose la boca con la mano para detener el hilillo de sangre que le corría. Así que ese es tu nombre, así es como lo has engañado todo este tiempo. Beatriz para los ricos y Susana para los pobres. Víctor lo golpeó de nuevo, pero Beatriz se levantó y dobló la silla, sujetando la mano de su novio. Vámonos, debe estar borracho. Yo no estoy borracho, ni soy idiota. Si quieres estar con ese niño rico, es tu problema, pero yo tengo derecho a saber si el niño que llevas en el vientre es mío. A Beatriz le costó mucho apartar a Víctor. Estaba tan indignado por las palabras de René que quiso golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, Beatriz lo arrastró por la arena y cruzaron la calle, entrando en el condominio donde ella vivía. Deberías haberme dejado darle una paliza a ese sinvergüenza, dijo Víctor. ¿Dónde has visto el tamaño de ese tipo? ¡Qué falta de respeto! Me confundió con alguien llamada Susanne. Susanne. He oído ese nombre en alguna parte. Se quedó pensativo unos minutos hasta que lo recordó. Ya sé, ese no era el nombre que doña Amelia dijo que pertenecía a la novia de su hijo. ¿Es cierto? Y doña Amelia dijo que era igualita a ti. Es la misma chica que vi en la playa el otro día. Debe ser la novia del hijo de doña Amelia, que es rico y ama al pobre. Te lo dije, no, y aún así te pusiste celoso, pero ahora ves que tenía razón. Esta Susanne debe ser una completa idiota. No me gusta que me confundan con alguien así. ¿Cómo puede haber dos tan iguales? Y lo sé, debe ser realmente mi doble, ya que no creo en clones ni en la hermana Gemma. ¡Qué tontería! Víctor dudó. A estas alturas, no creo que sea una tontería. Todo es posible. Pero Beatriz negó con la cabeza. Tengo la cabeza llena de dudas. No puede ser. Sé que esta idea es extraña. Pero ahora se me ocurre cómo es posible que haya dos personas tan idénticas que se confundan constantemente. Si no son GMS, no lo sé, pero ahora soy yo quien quiere averiguarlo. Necesito aclarar esta historia. ¿Qué tal si vamos a casa de doña Emilia? Irás conmigo. Finalmente cambiaste de opinión y aceptaste el hecho. Ese no es el enfoque de hoy y fue increíble. El chico estaba seguro de que yo era Susanne. Necesito conocerla. Necesito saber si tengo pareja. Bueno, un día de estos, cuando tu madre vaya a visitar a doña Amelia, iremos con ella. Olvidaste que mi madre ya no va a casa de doña Amelia, así que iremos sin ella. Solo necesitamos encontrar una excusa para visitarla. Cuando Víctor abrazó a Susanne, ni siquiera notó que Lorena observaba sus movimientos a su lado, pues le oyó decir que no era una buena madre. Quedaría destrozada, aunque en su cabeza era consciente de sus limitaciones maternales. Ese era el amor de madre que podía dar y que creía suficiente para su hijo. No era dada a las caricias, ni tenía paciencia para esos juegos tontos. Pero amaba al niño. No se había negado a entregarlo cuando Gilson le pidió el divorcio. En el momento en que se le saltaron las lágrimas, se acercó a su hijo y lo abrazó por primera vez. Él detectó su presencia porque se le erizaron los pelos y sintió un ligero mareo. De repente, la imagen de su madre le vino a la mente. No era una imagen nítida, sino la que se había acostumbrado a ver en la habitación de su padre. Ya no recordaba su apariencia. ¿Qué pasó?, preguntó Beatriz al notar que algo había sucedido. No sé. Un escalofrío. Recordé a mi madre. Dios mío, Víctor, ¿podría estar su espíritu por aquí?, preguntó Beatriz con un tono entre burlón y asustado. El comentario de Beatriz enfureció un poco a Lorena, que pensó en atacarla. Pero las manos de Víctor sobre su vientre la detuvieron. ¿Por qué siempre sujetaba el vientre de Beatriz como si quisiera proteger al ser que llevaba dentro? Es muy extraño, veía. De repente, la imagen de mi madre no se me va de la cabeza.
Tú y tu padre nos dijeron que celebráramos misa por ella. En realidad no somos religiosos, yo tampoco, pero se me ocurrió que su espíritu podría necesitar oraciones. ¿De verdad lo crees? No lo sé. Pero debe haber algo más allá de esta vida. Tu madre murió y debe de haberse ido a alguna parte. Me regalaron un libro titulado Nunca estamos solos. ¿Lo conoces? Él negó con la cabeza. Y ella añadió, es de un escritor espiritualista llamado Marcelo César. Nota de si quieres escuchar el libro mencionado, que habla de Batomusi, solo tienes que ir a los comentarios. Bueno, ¿y qué dice? Habla de espiritualidad y me hizo reflexionar sobre estos temas hoy. Están muy de moda y creo que, donde hay humo hay fuego, debe haber algo de verdad detrás de todo. Si no, no habría tanta gente diciendo lo mismo. Y luego tenemos que hacer algo por el alma de tu madre. No conozco ningún centro espiritista, pero creo que sería buena idea celebrar una misa por ella. El efecto debe ser el mismo. Víctor dudó un momento hasta que lo consideró. Creo que es mejor no hacerlo, veía. Mi madre y yo no éramos muy unidos. Murió cuando aún eras un niño. ¿Cómo puedes decir algo así? No tengo recuerdos de buenos momentos con ella, solo con mi padre. Lorena lo escuchaba todo en silencio, paralizada por el nuevo descubrimiento que estaba haciendo. Nunca, en todos esos años que, tras su muerte, vivió junto a Gilsan, se preocuparon al escuchar los pensamientos o el corazón de Björn. Sin embargo, la voz de Beatriz volvió a hacerse oír. Le guardas rencor a tu madre, y eso no es bueno. No lo sé. Nunca pensé en ello. Mi madre siempre fue una desconocida para mí. Si está viva, ¿qué dirá ahora que está muerta? Hiciera lo que hiciera tu madre. Debes perdonarla. Te amaba con todo su ser. ¿Cómo sabes que una madre no ama a su hijo? No lo sé. Mi madre nunca me llamó. La verdad es que no lo sabes. En fin, es por ella que estás aquí. No es así. Bueno, si no fuera por ella, no habrías nacido. ¡Qué disparate! Veía, no es un disparate, es la realidad. Tu madre está muerta y ya no puede explicarse. Si pudiera, te garantizo que tendría una buena justificación para las cosas que hizo, que no hizo. ¿Quieres decir que mi padre fue quien me cuidó? ¡Cuánto dolor! Björn, creo que deberías purificar tu corazón para no transmitirle el dolor familiar a nuestro hijo. ¿Cómo esperas que lo haga? Mi madre murió. Perdona su espíritu, donde quiera que esté, lo entenderá y se lo agradecerá. Él no dijo nada y ella continuó, bueno, que celebremos una misa por mí. Ella no cuesta nada. ¿Te gustaría? Ella sintió y replicó, era tu madre y merece nuestro respeto. Si viviera, sería feliz con su nieto. Lorena se sintió avergonzada de la actitud de Beatriz. La niña la sorprendió. Era celosa y codiciosa, pero con un corazón cálido y amable, sin siquiera conocerla. Se preocupó por ella. Una emoción diferente tocó los sentimientos de Lorena. Estaba empezando a sentir los efectos del arrepentimiento, lo que ganó al intentar vivir en un mundo que ya no era suyo. Está bien, aquí es tuyo, Björn. Si es para hacerla feliz. Estoy de acuerdo, no es para hacerme feliz a mí, es por el recuerdo de tu madre, para que donde quiera que esté pueda recibir nuestro cariño y nuestro amor, para que Dios ilumine su corazón y haga que la estrella brillante del amor verdadero brille en su camino. Sin saberlo, Beatriz había elevado una oración de profundo y sincero sentimiento. A medida que sus palabras ganaban terreno en el plano estrel, una especie de pequeñas ventanas se abrieron sobre ellos por las que caían lluvias de una luz suave y serena, muy por encima de sus cabezas, envolviendo sus cuerpos y el entorno. A su alrededor, en pocos minutos, el resultado de esta lluvia luminosa se hizo perceptible y los tres sintieron un bienestar indescriptible. Para Lorena, fue como si le hubieran rociado gotas refrescantes. Experimentó una nueva sensación de consuelo y paz. Nunca antes había sentido algo igual. Lloró de emoción, dirigiendo sus ojos húmedos y sinceros hacia Beatriz. La niña abrazaba a Víctor, y ambos tenían lágrimas en los ojos. Beatriz estaba a punto de ser madre, y Víctor vio en ella todo lo que él no había visto en Lorena. No te molestaré más, dijo ella, aturdida por esas nuevas sensaciones. Entremos. Invitó a Beatriz en cuanto se detuvieron en la puerta de su casa. Cuando ambos entraron, Lorena llevaba mucho tiempo sin acompañarlos, reconsiderando su vida y su concepción de la felicidad y el placer. Tan conmocionada, caminó por las calles del condominio en lugar de simplemente usar su mente y desaparecer. Salió por la puerta principal y cruzó la calle, pasando entre los coches hasta llegar a la playa del otro lado. El mar era de un azul intenso con vetas doradas y olas espumosas se extendían sobre la arena. Lorena contempló la puesta de sol y caminó hasta pasar junto a un chico sentado a la mesa de un kiosco, tomando una cerveza y reflexionando sobre sus celos. Lorena lo conocía, así como sus pensamientos y sentimientos. Impulsada por la curiosidad, se detuvo a su lado y escrutó su mente. El chico era René, que se desmoronaba de rencor e indignación. Estaba seguro de que la chica era Susana y no admitiría haber sido engañado, sobre todo porque llevaba un hijo que bien podría ser suyo. Cuando Susana rompió con él, lo aceptó en paz porque no insistió y supo respetar sus deseos. Ahora, sin embargo, era diferente. Estaba embarazada.
y él no podía permitir que le diera otro hijo a alguien que era suyo. Por eso necesitaba averiguar de quién era ese hijo. Lamentaba tener que arruinar la relación entre ella y Ricasso, pero no veía otra salida. En el fondo, aún así le haría un favor al chico. Amaba a Suzanne, pero no podía negar que era egoísta y infiel. Revelarle eso a la otra persona podría ser algo bueno. Estás perdiendo el tiempo. Jovencito, Lorena le susurró al oído. Ella, no es Suzanne, pero sé quién es y dónde está. Suzanne tiene protección, y ¿sabes qué? No me importa. Pero a ti tampoco debería importarte. Esa niña no es tuya porque no es Suzanne. Escuchó a René. No escuchó, pero una duda insoportable atormentó sus pensamientos. De repente, una casi certeza insistió en que la niña en el vientre de esa niña no era suya. Eso fue todo lo que pudo entender de las palabras de Lorena. El resto no lo podía comprender porque su corazón ansiaba desesperadamente reencontrarse con Suzanne, y el rostro de Beatriz, idéntico al suyo, colmaba ese deseo de una ilusión fugaz y momentáneamente satisfactoria. Capítulo 34. ¿No sería muy natural que Beatriz simplemente llamara al timbre de casa de Amelia y pidiera hablar con la novia de su hijo? Necesitaba una excusa para ir allí y otra para hacer preguntas, y Víctor la obtuvo de su padre. Fue idea de mi padre decir que necesitaba una entrevista con alguien importante para un trabajo en la universidad, dijo. Víctor dijo que la recordaba y ella asintió de inmediato. ¿Le dijiste por qué queríamos ir allí?, preguntó Beatriz. Tenía que decírselo, ¿y sabes qué es lo más raro? Negó con la cabeza. ¿Ya ha visto a esta chica? No me lo digas. ¿De verdad la confundiste contigo? Estaba impresionado y curioso. Genial, ¿cuándo podemos ir? Solo podrá recibirnos la semana que viene. Solo la semana que viene. Estará decepcionada. No seas así. Veía, hoy es miércoles. Quedó en recibirnos el lunes. Bueno, no es así. Y luego, sentir curiosidad, no sé, porque contener un poco la curiosidad en tu estado probablemente no te sirva de nada. Es como si mi madre dijera, mamá sabe cosas. Y tú también las sabrás cuando tengamos a nuestro hijo. La besó y continuó, ¿qué te parece ir al cine? Buena idea. Dame un tiempo para prepararme, ¿vale? Te espero en la sala. En la sala, Carmina daba clases de geografía. Nicolás y Björn estaban sentados al otro lado, encendiendo la televisión en voz muy baja. ¿Te molesta?, preguntó, y Nicolás negó con la mano. Al poco rato, una llave giró en la cerradura y Renato entró, frunciendo el ceño, sin oír a Víctor, sentado frente al televisor. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó de mal humor, deteniéndose frente al chico. Estoy esperando a Beatriz. Vamos al cine. No, ¿crees que es demasiado tarde para que se vayan? Vamos a ver, la sesión de las 10 mañana. Tiene clase y luego Beatriz ya no es una niña. ¿Dónde estaba Renato? Notó la mirada de Carmina e intentó no intimidar al chico. ¿Cómo van los planes de la boda?, respondió con cierta molestia. Muy bien. Estamos pensando en fijar la fecha para principios de enero. Beatriz estará de vacaciones y yo ya me habré graduado. Ya lo sé. ¿Y dónde piensas vivir? Mi padre nos va a dar un apartamento. Tu padre es muy generoso. Lo dijo con tanta ironía que Carmina pensó que era mejor intervenir. ¿Quieres que te sirva la cena, querida? No, gracias, respondió sin apartar la vista de Víctor. Tuve una cena de negocios. Beatriz llegó y enseguida notó la incomodidad entre su padre y Björn. Besó a Renato en la mejilla y le tendió la mano a su novio, quien, al ser alcanzado, se levantó agradecido. Adiós, Renato, dijo Víctor al pasar con Beatriz. No deberías andar en moto. Renato la regañó, buscando una excusa para evitar que saliera más lejos. No voy en moto, respondió Víctor. Desde que Bella se embarazó, cambié la moto por el coche. Aún así, es tarde. Y trasnochar puede ser perjudicial para el bebé. El bebé duerme en mi barriga. Beatriz respondió con cierta agresividad. Sigo siendo tu padre, pero él no es mi dueño. Y además, ya soy mayor de edad y no necesito tu permiso para salir. Tú eres mayor de edad, pero aún dependes de mí y tienes que obedecerme. No hago nada malo, protestó con vehemencia. Deja de molestarnos. Se está volviendo repetitivo y aburrido. Soy tu padre, jovencita. ¿Entiendes? Lo único que tienes para tratarme así sería mejor si no lo hicieras. Renato estaba tan indignado con la respuesta que casi la abofetea. Víctor, sin embargo, se había interpuesto entre ellos y lo miraba con hostilidad. Me niego a creer que quieras golpearte la cara. Hija, Renato se exasperó, encogió la mano y le dio la espalda al chico, quien tomó a Beatriz de la mano y se fue con ella. La chica se dejó llevar con lágrimas en los ojos. Y solo al subir al coche, soltó el sollozo. No aguanto más, mi padre se ha vuelto loco. Víctor la abrazó y arrancó el coche, mirando su rostro entristecido. Déjalo ya, dijo, intentando animarla. Pronto seremos una familia, tú, el bebé y yo. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Se sentía segura con Víctor y estaba segura de que la haría feliz. El coche salió por la puerta del condominio, y ni siquiera notaron que Reneusa se echaba en la oscuridad preguntándose qué hacer para acercarse. En ese mismo instante,
El estridente timbre del teléfono despertó a Graciela de su sueño y aún se resistía a abrir los ojos. Se dio la vuelta en la cama, intentando quitarse el dolor de cabeza, pero el zumbido era insistente y no la dejaba descansar. Hola, respondió de mal humor, sintiendo las sienes palpitar al oír su grito. Hola, Graciela. Era Amelia. No, tienes ni idea de lo que pasó. Lo que Gilson Betuel me acaba de llamar. ¿Quién es Gilson Betuel? El padre de Víctor, el novio de Beatriz. ¿De qué se trata todo esto? Gilson es dueño del periódico Mundo Económico y me pidió que recibiera a su hijo y le diera una entrevista para la universidad. No es mucha coincidencia. ¿Crees que Beatriz estará con él? Graciela saltaba de alegría, pero tuvo que contenerse. Una visita de Víctor. Amelia podría no significar nada y tal vez ni siquiera tendría la oportunidad de hablar con Beatriz. No lo sé, respondió Amelia eufórica, pero es un comienzo. ¿Qué te parece? Incluso tengo miedo de encontrar algo. Mi madre nunca me llamó. La verdad es que no lo sabes. En fin, es por ella que estás aquí. No es así. Bueno, si no fuera por ella, no habrías nacido. ¡Qué disparate! Veía, no es un disparate. Es la realidad. Tu madre está muerta y ya no puede explicarse. Si pudiera, te garantizo que tendría una buena justificación para las cosas que hizo, que no hizo. ¿Quieres decir que mi padre fue quien me cuidó? ¡Cuánto dolor! Vioro, creo que deberías purificar tu corazón para no transmitirle el dolor familiar a nuestro hijo. ¿Cómo esperas que lo haga? Mi madre murió. Perdona su espíritu, donde quiera que esté, lo entenderá y se lo agradecerá. Él no dijo nada y ella continuó. Bueno, que celebremos una misa por mí. Ella no cuesta nada. ¿Te gustaría? Ella sintió y replicó. Era tu madre y merece nuestro respeto. Si viviera, sería feliz con su nieto. Lorena se sintió avergonzada de la actitud de Beatriz. La niña la sorprendió. Era celosa y codiciosa, pero con un corazón cálido y amable, sin siquiera conocerla. Se preocupó por ella. Una emoción diferente tocó los sentimientos de Lorena. Estaba empezando a sentir los efectos del arrepentimiento. Lo que ganó al intentar vivir en un mundo que ya no era suyo. Está bien, aquí es tuyo, Björn. Si es para hacerla feliz. Estoy de acuerdo, no es para hacerme feliz a mí, es por el recuerdo de tu madre, para que donde quiera que esté pueda recibir nuestro cariño y nuestro amor, para que Dios ilumine su corazón y haga que la estrella brillante del amor verdadero brille en su camino. Sin saberlo, Beatriz había elevado una oración de profundo y sincero sentimiento, a medida que sus palabras ganaban terreno en el plano Estrel. Una especie de pequeñas ventanas se abrieron sobre ellos, por las que caían lluvias de una luz suave y serena, muy por encima de sus cabezas, envolviendo sus cuerpos y el entorno a su alrededor. En pocos minutos, el resultado de esta lluvia luminosa se hizo perceptible y los tres sintieron un bienestar indescriptible. Para Lorena, fue como si le hubieran rociado gotas refrescantes. Experimentó una nueva sensación de consuelo y paz. Nunca antes había sentido algo igual. Lloró de emoción, dirigiendo sus ojos húmedos y sinceros hacia Beatriz. La niña abrazaba a Víctor, y ambos tenían lágrimas en los ojos. Beatriz estaba a punto de ser madre, y Víctor vio en ella todo lo que él no había visto en Lorena. No te molestaré más, dijo ella, aturdida por esas nuevas sensaciones. Entremos. Invitó a Beatriz en cuanto se detuvieron en la puerta de su casa. Cuando ambos entraron, Lorena llevaba mucho tiempo sin acompañarlos, reconsiderando su vida y su concepción de la felicidad y el placer. Tan conmocionada, caminó por las calles del condominio en lugar de simplemente usar su mente y desaparecer. Salió por la puerta principal y cruzó la calle, pasando entre los coches hasta llegar a la playa del otro lado. El mar era de un azul intenso con vetas doradas y olas espumosas se extendían sobre la arena. Lorena contempló la puesta de sol y caminó hasta pasar junto a un chico sentado a la mesa de un kiosco, tomando una cerveza y reflexionando sobre sus celos. Lorena lo conocía, así como sus pensamientos y sentimientos. Impulsada por la curiosidad, se detuvo a su lado y escrutó su mente. El chico era René, que se desmoronaba de rencor e indignación. Estaba seguro de que la chica era Susana y no admitiría haber sido engañado, sobre todo porque llevaba un hijo que bien podría ser suyo. Cuando Susana rompió con él, lo aceptó en paz porque no insistió y supo respetar sus deseos. Ahora, sin embargo, era diferente. Estaba embarazada, y él no podía permitir que le diera otro hijo a alguien que era suyo. Por eso necesitaba averiguar de quién era ese hijo. Lamentaba tener que arruinar la relación entre ella y Ricasso, pero no veía otra salida. En el fondo, aún así le haría un favor al chico. Amaba a Susane, pero no podía negar que era egoísta y infiel. Revelarle eso a la otra persona podría ser algo bueno. Estás perdiendo el tiempo, jovencito, Lorena le susurró al oído. Ella no es Susane, pero sé quién es y dónde está. Susane tiene protección, y ¿sabes qué? No me importa. Pero a ti tampoco debería importarte. Esa niña no es tuya porque no es Susane. Escuchó a René. No escuchó, pero una duda insoportable atormentó sus pensamientos. De repente, una casi certeza insistió en que la niña en el vientre de esa niña no era suya. Eso fue todo lo que pudo entender de las palabras de Lorena.
El resto no lo podía comprender porque su corazón ansiaba desesperadamente reencontrarse con Susanne, y el rostro de Beatriz, idéntico al suyo, colmaba ese deseo de una ilusión fugaz y momentáneamente satisfactoria. Capítulo 34. ¿No sería muy natural que Beatriz simplemente llamara al timbre de casa de Amelia y pidiera hablar con la novia de su hijo? Necesitaba una excusa para ir allí y otra para hacer preguntas, y Víctor la obtuvo de su padre. Fue idea de mi padre decir que necesitaba una entrevista con alguien importante para un trabajo en la universidad, dijo. Víctor dijo que la recordaba y ella asintió de inmediato. ¿Le dijiste por qué queríamos ir allí? Preguntó Beatriz. Tenía que decírselo, ¿y sabes qué es lo más raro? Negó con la cabeza. ¿Ya ha visto a esta chica? No me lo digas. ¿De verdad la confundiste contigo? Estaba impresionado y curioso. Genial, ¿cuándo podemos ir? Solo podrá recibirnos la semana que viene. Solo la semana que viene estará decepcionada. No seas así. Veía, hoy es miércoles. Quedó en recibirnos el lunes. Bueno, no es así. Y luego, sentir curiosidad, no sé, porque contener un poco la curiosidad en tu estado probablemente no te sirva de nada. Es como si mi madre dijera, mamá sabe cosas. Y tú también las sabrás cuando tengamos a nuestro hijo. La besó y continuó, ¿qué te parece ir al cine? Buena idea. Dame un tiempo para prepararme, ¿vale? Te espero en la sala. En la sala, Carmina daba clases de geografía. Nicolás y Björn estaban sentados al otro lado, encendiendo la televisión en voz muy baja. ¿Te molesta?, preguntó, y Nicolás negó con la mano. Al poco rato, una llave giró en la cerradura y Renato entró, frunciendo el ceño, sin oír a Víctor, sentado frente al televisor. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó de mal humor, deteniéndose frente al chico. Estoy esperando a Beatriz. Vamos al cine. No, ¿crees que es demasiado tarde para que se vayan? Vamos a ver, la sesión de las 10 mañana. Tiene clase y luego Beatriz ya no es una niña. ¿Dónde estaba Renato? Notó la mirada de Carmina e intentó no intimidar al chico. ¿Cómo van los planes de la boda?, respondió con cierta molestia. Muy bien. Estamos pensando en fijar la fecha para principios de enero. Beatriz estará de vacaciones y yo ya me habré graduado. Ya lo sé. ¿Y dónde piensas vivir? Mi padre nos va a dar un apartamento. Tu padre es muy generoso. Lo dijo con tanta ironía que Carmina pensó que era mejor intervenir. ¿Quieres que te sirva la cena, querida? No, gracias. Respondió sin apartar la vista de Víctor. Tuve una cena de negocios. Beatriz llegó y enseguida notó la incomodidad entre su padre y Björn. Besó a Renato en la mejilla y le tendió la mano a su novio, quien, al ser alcanzado, se levantó agradecido. Adiós, Renato, dijo Víctor al pasar con Beatriz. No deberías andar en moto. Renato la regañó, buscando una excusa para evitar que saliera más lejos. No voy en moto, respondió Víctor. Desde que Bella se embarazó, cambie la moto por el coche. Aún así, es tarde. Y trasnochar puede ser perjudicial para el bebé. El bebé duerme en mi barriga. Beatriz respondió con cierta agresividad. Sigo siendo tu padre, pero él no es mi dueño. Y además, ya soy mayor de edad y no necesito tu permiso para salir. Tú eres mayor de edad. Pero aún dependes de mí y tienes que obedecerme. No hago nada malo, protestó con vehemencia. Deja de molestarnos. Se está volviendo repetitivo y aburrido. Soy tu padre, jovencita. ¿Entiendes? Lo único que tienes para tratarme así sería mejor si no lo hicieras. Renato estaba tan indignado con la respuesta que casi la abofetea. Víctor, sin embargo, se había interpuesto entre ellos y lo miraba con hostilidad. Me niego a creer que quieras golpearte la cara. Hija, Renato se exasperó, encogió la mano y le dio la espalda al chico, quien tomó a Beatriz de la mano y se fue con ella. La chica se dejó llevar con lágrimas en los ojos. Y solo al subir al coche soltó el sollozo. No aguanto más, mi padre se ha vuelto loco. Víctor la abrazó y arrancó el coche, mirando su rostro entristecido. Déjalo ya, dijo, intentando animarla. Pronto seremos una familia, tú, el bebé y yo. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Se sentía segura con Víctor y estaba segura de que la haría feliz. El coche salió por la puerta del condominio, y ni siquiera notaron que Reneusa se echaba en la oscuridad preguntándose qué hacer para acercarse. En ese mismo instante, el estridente timbre del teléfono despertó a Graciela de su sueño y aún se resistía a abrir los ojos. Se dio la vuelta en la cama, intentando quitarse el dolor de cabeza, pero el zumbido era insistente y no la dejaba descansar. Hola, respondió de mal humor, sintiendo las sienes palpitar al oír su grito. Hola, Graciela. ¿Era Amelia? No. Tienes ni idea de lo que pasó. Lo que Gilson Betuel me acaba de llamar. ¿Quién es Gilson Betuel? El padre de Víctor, el novio de Beatriz. ¿De qué se trata todo esto? Gilson es dueño del periódico Mundo Económico y me pidió que recibiera a su hijo y le diera una entrevista para la universidad. No es mucha coincidencia. ¿Crees que Beatriz estará con él? Graciela saltaba de alegría, pero tuvo que contenerse. Una visita de Víctor.
Amelia podría no significar nada y tal vez ni siquiera tendría la oportunidad de hablar con Beatriz. No lo sé, respondió Amelia eufórica, pero es un comienzo. ¿Qué te parece? Incluso tengo miedo de encontrar algo. Tenemos que prepararnos. Tienes que estar presente para esta entrevista a la hora programada para el lunes. Sé que tienes asuntos importantes que tratar y quería tener tiempo para decírtelo. Gracias. Amelia, eres la única que ha sido mi verdadera amiga. Por supuesto, Graciela y Susane estarían presentes en esta entrevista. Si hubiera un momento para contarle a Beatriz toda la verdad. Quizás ese sería el más apropiado. Aún quedaba el tema de la antipatía que la chica sentía por ella. Graciela no quería simplemente aparecer y sorprenderla con una revelación fantástica, pero estar presente en ese momento sería un paso adelante en sus planes. A su lado, Aesyo la animaba. Y Graciela notó su presencia, aunque sin saber quién era. Fantaseaba con su encuentro con Beatriz, imaginando que, al descubrir quién era su verdadera madre, dejaría de lado su antipatía natural y se acercaría a ella. Aesyo, sin embargo, no alentó esa ilusión porque sabía que conquistar a Beatriz constituiría un paso más en el proceso de la verdad. Amelia, sin embargo, mencionó un nombre hasta entonces desconocido para Graciela. Gilsan Bedwell era el nuevo personaje en su recién inaugurada trayectoria en Río. Graciela no lo conocía, pero un miedo terrible la invadió. No te preocupes, mi querido, lo tranquilizó. Gilsan ya no es peligroso. Es un hombre atormentado por el remordimiento. Y la culpa no le hará daño. Gilsan no pensaba en lastimar a Graciela, Susane ni a nadie más. Solo quería poner fin a lo que consideraba una tortura. Si se supiera toda la verdad, mucho mejor. Ya no tenía fuerzas para hacerlo. Luchando contra el destino, Lorena estaba muerta y él estaba listo para recibir su castigo. Por supuesto, no quería ir a la cárcel, pero estaba dispuesto a correr el riesgo por la felicidad de su hijo. Lo único que le importaba era Björn. Era un buen chico y no merecía pasar por tanta vergüenza y decepción. Por eso, cuando se le ocurrió la idea de la entrevista, la hizo imaginando que Beatriz tendría una gran oportunidad de conocer a Susane en casa de Amelia. Si eso sucedía, tal vez las chicas entenderían y acabarían conociendo a su verdadera madre, que era amiga de Amelia. Con un poco de suerte, nadie lo descubriría ni acusaría a Renato, y todo terminaría bien. De lo contrario, ambos pagarían por sus crímenes. Lorena seguía sus pensamientos sin saber qué pasaba. ¿Qué hacer si por un lado no quería perder a su marido y la vida que llevaba? Por otro lado, ya no veía ninguna diversión en esa lucha desesperada por mantener la ilusión de la vida material. Ya no tenía un cuerpo de carne y hueso. Prescindía de las necesidades físicas y ya no se satisfacía con el placer que le chupaba. ¿Sabes qué, Gilsan?, dijo a su lado, pero él no la oyó. Todo es culpa de Renato. Si no hubiera matado al padre de las niñas, nada de esto estaría pasando en ese momento. Lorena se arrepintió de lo que había dicho. Llegó a un punto de discernimiento donde su mente ya no aceptaba excusas como esa. Acusar a otros de sus propias decisiones y actitudes no servía de nada para justificar lo que le había sucedido. Sobre todo porque no estaba siendo sincera con Renato. Lo que sentía por él era un despecho inconmensurable por el rechazo que había sufrido años atrás. Decidió ir a su casa y encontró su cuerpo estrel dormido, flotando a pocos centímetros de su cuerpo físico junto a la mujer. Casi lo sacudió, despertándolo sobresaltado. Logró contenerse y lo empujó suavemente hasta que abrió los ojos. Cuando Renato estuvo frente a ella, saltó al suelo y estuvo a punto de gritar. Pero ella se llevó el dedo índice a los labios y señaló a Carmina, preocupada por no despertar a la mujer. Renato salió con Lorena al jardín. ¿Qué haces aquí?, preguntó con agresividad. Pensé que habías muerto y morí. ¿Por qué viniste aquí? Así que tu lugar ya no está aquí. ¿Sabes lo que pasa? No lo sabes. No respondió con sensatez. Estás aterrorizada. ¿Qué te preocupa? Estoy muerta y no puedo ayudar. De hecho, no estoy muerta, como puedes ver, y puedo ayudar. Sí, tengo la compañía de tu hija y mi hijo. Eres una presencia maligna, rugió. Aléjate de Beatriz. Intenta mantener la calma, replicó ella apretando los dientes. Estoy aquí, para ayudarte. Si quieres ayudar, desaparece. ¿Por qué estás tan enfadada conmigo? Soy yo quien debería odiarte. No estoy enfadado contigo. Siempre he creído que eras una mujer inteligente y lista. Simplemente no quiero que Carmina te vea. Si me ve, no sabrá quién soy y aunque lo supiera, ¿de qué serviría? Ya no formo parte de tu mundo. Nunca engañé a mi esposa, nunca. Solo contigo. No estoy aquí para cobrarte nada. Vine solo por nuestros hijos. Carmina no puede verte, susurró, mirando a todas partes para ver si la mujer no venía. Si me veo despierta, lo habrá olvidado todo. No es más que un sueño, confuso y extraño. ¿Qué quieres?, gruñó. Quiero advertirte que dejes de perseguir a Björn y Beatriz. Se van a casar. ¿Desde cuándo te convertiste en su defensor? Desde que me di cuenta de la ilusión en la que estaban. Estuve inmerso todos estos años. La vida espiritual debe ser mucho más interesante y útil que la que he vivido. Escúchame, Lorena. No sé nada de cómo has vivido. Para mí, estabas en la clandestinidad.
Y no me importa. Simplemente no te doy derecho a venir aquí e intentar interferir en mi vida y la de mi familia. No estoy interfiriendo, pero haré todo lo posible para proteger a mi hijo y a mi nieto. Ya verás, no quiero hacerle daño a tu hijo, si eso es lo que quieres saber. Incluso pueden seguir juntos. Aunque me moleste, por el bien del hijo que tendrán, estoy pensando en otras formas de protegerme. Graciela y la otra chica son la mayor amenaza. Es contra ellos contra quienes pienso luchar. No harás nada contra Victoria y el bebé. No por amor a Beatriz. Pienso dejarlos en paz por ahora, pero no toleraré. La presencia de esos dos en nuestras vidas es muy buena. Estoy satisfecho. Lorena giró sobre sus talones y atravesó el muro, dejando a Renato parado en medio del jardín. Atónito, él reflexionó sobre sus palabras durante unos segundos y regresó a la cama donde admiraba a Carmina. Si ella sabía que alguna vez se había sentido atraído por otra mujer, ni siquiera quería pensarlo. El romance con Lorena había sido una locura, una locura. Ambos estaban involucrados en la red del crimen, lo que les valió empatía y una atracción mutua. Él la admiraba. Era fuerte, intrépida, arrogante, salvaje. Muy diferente de su dulce y meteórica Carmina, a quien amaba de verdad. Era mejor no pensar más en esas cosas. Esperaba no volver a ver a Lorena. Estaba muerta. Y no le daría a una persona muerta el poder de interferir en su vida ni en la de su familia. Capítulo 35. Más que la indiferencia de Suzanne hacia René, la mentira que había inventado fingiendo ser otra persona solo para decir que no lo conocía, además de cambiarse el pelo, incluso engrosar un poco la voz, había cambiado la suya. Insistía en que su nombre era Beatriz. Lo peor de todo, estaba embarazada. Y no le daba derecho a saber si el hijo que llevaba era suyo, a pesar de que una voz interior le decía que no. Necesitaba asegurarse. René terminó temprano de apostar en el juego de los animales y fue a pararse frente al condominio de Beatriz. Tendría que aparecer en algún momento. Y él no perdería la oportunidad de hablar con ella. Esperó hasta bien entrada la tarde cuando ella apareció sola en su coche, justo cuando estacionaba el vehículo en la entrada del garaje. Él se acercó por el lado del conductor antes de que la puerta de acceso se levantara por completo. Beatriz se sobresaltó terriblemente. Instintivamente miró al guardia de seguridad que estaba en la garita y el hombre, percibiendo su miedo, se acercó rápidamente. Por favor, Suzanne. No hagas esto, pidió René con calma, dejando claro que venía en son de paz. Solo quiero hablar contigo. Ya te dije que no soy esa Suzanne, protestó Beatriz, sintiendo de repente una oleada de compasión por él. Como si supiera que no sería capaz de hacerle daño. El guardia de seguridad se acercó y preguntó con voz autoritaria: ¿Está todo bien, señora Beatriz? Miró al hombre y a René y respondió con cierta vacilación: Está bien, Reginaldo. Gracias. El guardia de seguridad se apartó, pero permaneció mirando a René con recelo. Manteniéndose alerta. No quiero discutir ni pelear contigo, continuó. René, solo te pido que hables un poco conmigo. ¿Dónde estará allá, al otro lado de la calle, en ese callejón lleno de gente? Por favor, vámonos. Dudó un momento hasta que finalmente accedió. Dio marcha atrás y aparcó frente al condominio. Arreglaría ese malentendido rápidamente. Se sentaron en una mesa más cerca de la calle, desde donde podía ver el condominio y al guardia de seguridad de la caseta. Pidieron un refresco y ella dijo rápidamente: No soy quien crees. ¿Y quién es? Respondió René con ironía. Un clon de Suzanne. Si eso fuera posible. Mucha gente creería que tengo una hermana gemela, pero la verdad es que tu novia se parece mucho a mí, pero no soy yo. René lo miró con incredulidad. Lo siento mucho. Beatriz abrió su bolso. Sacó su DNI y se lo entregó a René. Él lo cogió y se quedó mirando la fotografía donde Suzanne aparecía guapísima. Leyó el nombre y la frustración se apoderó de aquella chica. En realidad, no se llamaba Suzanne, sino Beatriz. Sin embargo, algo en particular le llamó la atención: la fecha de nacimiento. Nacieron el mismo día. ¿Cómo le causó tanta perplejidad a Beatriz? Tú y Suzanne nacieron el mismo día. ¿Cómo puedes explicarme esto? No puedo explicártelo. Y no creo que hables en serio. Sí, lo digo en serio. Cuando vi tu nombre, casi te creí. Pero la fecha de nacimiento es la misma. Es demasiada coincidencia. ¿No crees lo que hiciste? Falsificaste un documento de identidad. ¿Ya dije que no soy Susana? Respondió enfadada. Solo quien no quiere está tan enamorado que ve la verdad no se da cuenta. Una mujer que ama a la vista de cualquier otra está bien. Que aún no se le preguntó, pero, si no eres Susana, ¿cómo explicas que te parezcas tanto a ella y hayas nacido el mismo día? No me explico. Estaba visiblemente enfadada y cruzó los brazos sobre su recién nacida barriga, lo que hizo que René se fijara en él. ¿Cuándo nacerá el bebé? ¿En noviembre? Notó la insinuación en su mirada y terminó furiosa. No es tuyo, es de Bior, mi novio. Y el hecho de que sugieras que podría ser tuyo, aunque sé que es absurdo, es una ofensa a mi honor y dignidad. Habló con tanta convicción que René empezó a creer que no era realmente Suzanne, sino alguien increíblemente similar a ella. Perdóname, dijo.
notando ahora diferencias casi imperceptibles entre Susana y la chica que tenía delante. Susane, ¿no tiene esa pequeña cicatriz bajo la barbilla? Beatriz se puso el dedo sobre la cicatriz casi invisible y respondió con mal humor, me la hice al caerme de la mecedora de pequeña. Tampoco tiene esa marca cerca de la oreja ni dedos tan largos. Al parecer, conoces muy bien a Susane, pero hay algo que sin duda son idénticos, los ojos. Nunca había visto ojos así en otra persona que no fuera la de Susane. Oye, ¿cómo te llamas, René? Oye, René. Puede que me parezca mucho a Susane, pero no soy ella, y creo que ya lo has notado. No entiendo por qué hay una chica igual a mí por ahí, pero te juro que lo averiguaré. Sin embargo, quiero que dejes de acosarme. Acepté venir aquí a hablar contigo para que podamos aclarar este malentendido de una vez por todas. Ahora que sabes que no soy ella, me gustaría que me dejaras en paz. René no sabía que Susane había sido adoptada. Este era un detalle importante de su vida que ella había. Nunca se lo contó, de hecho. Sabía muy poco de su vida en Brasilia. Solo supo cuando nació porque una vez la sorprendió, leyendo una revista de astrología en el kiosco. Ella le había dicho su fecha de nacimiento, y él la había anotado. Creo que tú y Susane podrían ser hermanas de afirmó con convicción. Eso es imposible porque mis padres son diferentes. Nací aquí, solo tengo un hermano. ¿Cómo puedes estar seguro? Yo sí, para mí, son hermanas gemelas que fueron separadas al nacer. Esa es la única explicación. Tu explicación es absurda. ¿Por qué mis padres se deshicieron de algunas hijas y solo se quedaron con la otra? ¿O lo harían sus padres? ¿O ambas fueron adoptadas? Eso es una tontería, protestó ella, levantándose enfadada. Nací del vientre de mi madre y nunca tuve una hermana, grita, pidió, haciéndola sentarse de nuevo. No quise hacer daño. Solo intento comprender las cosas. No hay nada que entender. Es una coincidencia. Eso es todo. Hay una chica por ahí llamada Susane que se parece mucho a mí y estoy solo. Como quienes imitan a famosos, esta gente se esfuerza mucho por cambiar su apariencia. Copian gestos y ropa, se cortan el pelo, se arreglan para parecerse a los demás, pero ustedes dos no son iguales sin ningún artificio, incluso con el pelo y el cuerpo diferentes. No puede ser. Puede que no sea agradable para ustedes, pero la verdad es que mis padres me lo habrían dicho, tal vez, y tengo otro hermano, eso no significa nada. Beatriz lo miró con los ojos llenos de lágrimas y René se conmovió, arrepintiéndose de haber buscado a esa chica hermosa y dulce para traerle una duda tan cruel. No seas así, dijo en voz baja, no es el fin del mundo, pero quiero sentir que siempre creí ser la hija de mis padres. No digo que no lo sea. Dijiste que quizá fui adoptado. Era solo una suposición. Tú y Susane se parecen tanto y nacimos el mismo día. Bueno, es un hecho, como pueden dos personas que no se conocen, que nunca se han visto, ser idénticas y haber nacido el mismo día. ¿Cómo respondes a eso? Ya había dado la respuesta, pero no quería repetir la hipótesis de los gemelos. Es la más probable. ¿No lo crees? Disculpa si te metí esa duda, dijo René, ahora completamente arrepentido de haber abordado a Beatriz. No debería haberla buscado, sobre todo en tu estado, pero lo hiciste. Ahora no puedo fingir que no pasó nada. Ya me has metido la duda en la cabeza. Y solo me calmaré cuando descubra cómo. ¿Cómo piensas averiguarlo? Por increíble que parezca, sé más sobre esta Susane de lo que te imaginas. ¿Tú sabes sobre Susane? Repitió con incredulidad. Lo sé, bueno. No exactamente. No fuiste la única persona que me habló de otra chica tan parecida a mí. No, si quieres saberlo. La propia madre de Delan me lo dijo. René abrió la boca, asombrado, y no pudo decir nada. Tengo una cita con esta señora el próximo lunes. Cuando esté intentando averiguarlo todo, tienes que contarme lo que averigües. Por el amor de Dios, te lo ruego. No sabes lo importante que es para mí. Eso es exactamente lo que iba a preguntarte. ¿Qué te interesa todo esto? O sea, Susane no es tu novia porque está saliendo con el hijo de doña Emilia. Me pareces una buena persona y creo que está bien abrirme contigo. La verdad es que Susane solo sale con ese tal Leandro porque es rico. Y yo no. Eso es todo. Pero sé que me quiere. Eso es lo que pensaba. Susane es ambiciosa y no puedo darle lo que quiere. Pero te acostaste con ella, si no, cuando nos confundiste, no estarías pensando que mi hijo podría ser tuyo. Claro, me acosté con ella muchas veces. Hasta que un día se mudó con una mujer y nunca más la volví a ver con otra. Él sentía algo extraño por ella. Pensé que era la madre de su novio porque sé que sus padres murieron en un accidente de coche en Brasilia. Espero poder desvelar este misterio. Ya me lo dirás más tarde, no sé. O sea, no quiero meterme en sus vidas. Si Susane no quiere que sepan dónde está, ella está. No creo tener derecho a decírselo. Eres una buena chica, dijo emocionado, rozando la mano con la de ella. Lleno de dignidad. Era tan parecida a Susane que por un momento se dejó llevar por la ilusión de que podía amarla en lugar de la otra chica. Pero Beatriz, al notar su emoción, retiró la mano con suavidad, al mismo tiempo, con convicción. No te dejes engañar por una ilusión. Me parezco a Susane.
Pero no soy ella. Me llamo Beatriz y amo a mi novio, con quien me voy a casar y tener un hijo. Losed admitió, secándose los ojos con el dorso de la mano. No te preocupes, no voy a complicar las cosas. Simplemente me deje llevar por la emoción. Pero eso no volverá a pasar. Eso está bien. No me gustaría perder el contacto contigo. ¿Crees que sería recomendable? Me temo que acabarás confundiendo las cosas. No sería bueno para ninguno de los dos y menos para ti. No lo haré, te lo prometo, pero me gustaría pedirte un favor. ¿Cuál es? Si encuentras a Susanne, dile que la sigo queriendo a pesar de todo. Beatriz se conmovió con la sinceridad de las palabras y sentimientos de René, y respondió, llena de comprensión, si de verdad es Susanne, te prometo que se lo diré, pero no olvides que tiene novio y no sabes cuánto lo quiere. No lo quiere. Lo sé, no estaba en posición de hablar ni evaluar los sentimientos de otra persona a la que ni siquiera conocía bien, dijo, haciendo como si fuera a levantarse. Creo que eso es todo. Su hace tarde y mi madre me espera para cenar. Sé que escribió su número de teléfono en una servilleta y se la dio. Llámame cuando puedas, déjaselo en manos de René. Aceptó, tomando el papel y guardándolo en su bolso. Te llamaré para contarte el resultado de mi visita a doña Amelia y nada más. No espero nada más. Gracias por dejarlo. Beatriz tuvo una impresión diferente a la que le causó la primera vez que escuchó hablar de René. Era un joven educado y amable. Confundido por tanta similitud y perdidamente enamorado de una mujer que, al parecer, lo había cambiado por un puño. El escándalo del dinero no era nuevo, ni sería el último, pero no tenía intención de involucrarse en los problemas personales de René ni de Susanne. Le preocupaba más la declaración que él le había hecho de que Susan podría ser su hermana gemela. Por mucho que intentara no pensar en ello, la sospecha no la abandonaba. Y una sensación de fatalidad se apoderó de su corazón. Las coincidencias eran demasiadas. ¿Podría haber sido realmente adoptada? Y, de ser así, ¿por qué sus padres nunca le habían dicho nada? No, en realidad. René se equivocaba. La vida guardaba extraños misterios que nadie podía revelar. ¿Y por qué había una niña igual a ella, nacida el mismo día? Quizás era uno de esos misterios. Capítulo 36. La preocupación era una constante en la vida de Gilson. Sentía que lo inevitable estaba a punto de suceder y no podía hacer nada para detener el torrente que amenazaba con desbordar su vida e inundar su felicidad. ¿En qué estaba pensando cuando programó esa entrevista entre su hijo y Amelia? Estaba arriesgándose mucho, apostando mucho más de lo que podía permitirse, pero no había escapatoria. El plan estaba en marcha y todo se resolvería rápidamente. El encuentro con Susanne había sido decisivo. Sentía que era demasiado viejo para someterse a un acto tan vergonzoso. Así que se juró a sí mismo que nunca volvería a desempeñar un papel tan desagradable y indigno. No quería que lo arrestaran, pero tenía que asumir los riesgos de lo que había hecho. Si algo ocurría, la responsabilidad era suya. Tenía la dirección de la verdadera madre de Beatriz en la mano. Pero no se atrevía a buscarla. La experiencia con Susanne ya había sido suficiente. Desde donde estaba, Gilson escuchaba a su hijo hablar por teléfono con Beatriz, fingiendo no prestarle atención. Solo sentía lástima por él. No quería verlo involucrado en semejante vileza. Pero no había escapatoria. Víctor estaba diciendo algo sobre el chico que había confundido a Beatriz con Susanne el otro día en la playa. Gilson cerró los ojos, derramando lágrimas silenciosas mientras lo escuchaba todo. Definitivamente no había otra opción por el bien de todos. Tenía que hacerlo. ¿Vas a salir?, preguntó en cuanto Víctor pasó por la habitación. Voy a ver a Beatriz. ¿Está todo bien? Sí. Sue fue y Gilson volvió a entregarse a sus pensamientos. Recordó a Lorena y todo lo que había hecho por ella. Había sido un debilucho que se dejó arruinar por el amor. Pero ahora había tomado una decisión. Lorena se había ido para siempre. Y no podía detenerlo ni sufrir daños por sus acciones, al contrario de lo que él pensaba. Lorena estaba a su lado, dispuesta a aceptar las consecuencias de lo que hiciera. Si perdía su lugar en la casa, no importaba. Ese ya no era su mundo. Empezaba a darse cuenta. No es que le hiciera feliz la perspectiva de perder su posada, pero pensaba en cómo emprender un nuevo camino. ¿Vendría alguien a buscarla si se lo pedía? Decidió ir tras su hijo para ahuyentar el desánimo. Beatriz colgó el teléfono y se quedó unos minutos con la mirada perdida, intentando no pensar en el encuentro que había tenido con René. Fue a la habitación que su madre había convertido en estudio. Ayer había estado ocupada diseñando un nuevo modelo de joyería. Carmen levantó la vista al entrar y sonrió. ¿Hay algún problema, hija mía? No hay problema. Rodeó la mesa y echó un vistazo al dibujo. Sentada en un pequeño sofá bajo la ventana, ¿te acuerdas de cuando estabas embarazada de mí?, preguntó Carmina de repente. ¿Cómo puedes recordar algo que no has vivido? ¿Por qué lo preguntas? Me gustaría saber si tu embarazo fue similar al mío. ¿Sentiste un poco de náuseas? Yo no. Genial. Beatriz, nací de forma natural o por cesárea normal. ¿Fuiste feliz? ¿Qué opinas? Mi hija no está contenta con tu hijo. Yo sí. Pero, ¿por qué tú y papá esperaron tanto para tener hijos? Te encantan los niños como los amas.
No tiene sentido haber esperado casi 10 años para tener el primero. Empezó a tartamudear y añadió con cautela, de hecho, perdí 3 bebés, antes de que nacieras. Los perdiste porque nunca me lo contaste. Es demasiado doloroso, ¿no crees? Intentó huir para no caer en la mentira. ¿Y qué pasó para que te quedaras embarazada? De repente, se encogió de hombros, intentó responder con naturalidad. Hice un tratamiento, aparentemente funcionó. Y luego hiciste otro. ¿Qué quieres decir con Nicolás? ¿O ya te curaste de tu problema la primera vez? ¿Por qué me haces tantas preguntas? Si hubiera sido adoptada, no lo diría. Carmina casi se cae de la silla y aunque logró mantener la calma, su pariente replicó con cierta impaciencia. No le veo el sentido a este interrogatorio sin sentido. Tuve problemas de fertilidad, me sometí a un tratamiento y tuve 2 hijos. ¿Cuál es el misterio? No me respondiste. Mamá, ¿me lo dirías o no? Si hubiera sido adoptada, qué tontería. Beatriz, ¿por qué no respondes a mi pregunta? No fuiste adoptada, así que no habría nada que contar. No lo fuiste, pero si lo hubieras sido, me lo dirías. Carmina me miró profundamente dolida, con unas ganas locas de llorar. Me estás haciendo daño. Estas cosas no se le preguntan a una madre. ¿Por qué? Solo porque creo que tengo derecho a saber si fui adoptada. Tú no lo fuiste. Gritó desconsoladamente, y si lo hubiera hecho, no habría cambiado nada. La quiero de todas formas. Mentir no es tan fácil. Mamá, no miento, no digo que lo esté. Pero hay algo muy extraño en mi vida y quiero averiguar qué es. ¿Qué pasa en tu vida, además de que estás embarazada? ¿Sabías que hay una chica que dicen que se parece a mí? Hay mucha gente parecida en el mundo, dijo Carmina. Entre la sorpresa y el terror, pero esta persona es prácticamente un clon, según dicen, o una hermana gemela. Tonterías, solo tienes un hermano, y lo sabes. ¿Por qué estás tan molesta, mamá? No te pregunto nada malo. Sí, lo estás. Y me estás ofendiendo. ¿Desde cuándo adoptar un niño es una ofensa? No me tergiverses. No dije eso. Lo que quería decir es que me ofendes al pensar que no eres mi verdadera hija y que te mentí, y no mentiste. No, no mentí. Se armó de valor para validar su mentira, afirmando con voz firme y segura, no fuiste adoptada, así que si lo hubieras sido, te lo habría dicho. ¿Estás satisfecha? Beatriz la miró con escepticismo, pero no tenía derecho a dudar y respondió simplemente, sí, así que, por favor, déjame trabajar. Necesito terminar el diseño de esta joya para mañana por la mañana, fingiendo indiferencia. Carmina centró su atención en el cuaderno de bocetos que tenía abierto sobre la mesa. Beatriz salió del estudio, oyó la voz de Víctor desde la sala y fue a su encuentro. Al instante siguiente, Carmen rompió la hoja con el diseño de la joya y la tiró, haciendo lo mismo con todas las hojas. Una a una, llorando desconsoladamente, dejó caer su cuerpo sobre la mesa, sacudida por sollozos desgarradores. Permaneció allí quieta, con miedo a moverse y dejando ver en cada pequeño gesto que se veía obligada a mentir. Por primera vez, se había visto obligada a decírselo a su hija, que estaba frente a ella. Lorena observó la escena y no pudo evitar sentir cierta compasión por su condición, desde que escuchó la oración de Beatriz. La invadió un sentimiento de empatía que la hizo compadecerse del sufrimiento ajeno. Renato llegó más tarde y buscó a su esposa por la casa. Tardó mucho y la encontró dormida en el estudio con Lorena, invisible, estaba sentada en el suelo a sus pies. Encendió una pequeña lámpara y, al acercarse, vio las hojas arrancadas esparcidas por todas partes. Le puso la mano en el hombro y la llamó. Carmina, despierta. Carmina, ya es tarde. ¿Qué ha pasado? En cuanto abrió los ojos y se dio cuenta de que era su marido quien la llamaba, Carmina se abalanzó sobre su cuello y volvió a llorar así. ¿Qué? Por favor, déjame trabajar. Necesito terminar de dibujar esta joya para mañana por la mañana, fingiendo indiferencia. Carmina centró su atención en el cuaderno de bocetos que tenía abierto sobre la mesa. Beatriz salió del estudio. Oyó la voz de Víctor desde la sala y fue a su encuentro. Al instante siguiente, Carmen rompió la hoja con el dibujo de la joya y la tiró, haciendo lo mismo con todas las hojas, una tras otra. Llorando desconsoladamente, dejó caer su cuerpo sobre la mesa, sacudida por sollozos desgarradores. Permaneció allí, callada, con miedo a moverse, y dejando ver en cada pequeño gesto que se veía obligada a mentir. Por primera vez se había visto obligada a decírselo a su hija, que estaba frente a ella. Lorena observó la escena y no pudo evitar sentir cierta compasión por su condición, desde que escuchó la oración de Beatriz. La invadió una empatía que la hizo compadecerse del sufrimiento ajeno. Renato llegó más tarde y buscó a su esposa por la casa. No tardó mucho en encontrarla dormida en el estudio con Lorena, invisible, sentada en el suelo. A sus pies encendió una pequeña lámpara y, al acercarse, notó las hojas arrancadas esparcidas por todas partes. Le puso la mano en el hombro y la llamó. Carmina, despierta. Carmina, ya es tarde. ¿Qué ha pasado? En cuanto abrió los ojos y se dio cuenta de que era su marido quien la llamaba, Carmina se le echó al cuello y volvió a llorar.